Me alegra de poder saludarles en este momento para compartir una nueva porción de las Escrituras, Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Vamos a ver un poco el contexto de esta situación para ver lo que vamos a compartir. Se pueden sacar muchos mensajes a partir de acá, pero yo quiero llegar a una en especial. El Señor Jesús seleccionó a 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, 3 de los 12. Esos 3, yo quiero imaginar que ellos sintieron cierto, entre comillas, orgullo por haber sido seleccionados por Jesús. Y los otros 9 tuvieron que haber sentido celos porque no fueron seleccionados. Ni siquiera sabían para qué era. Pero fueron seleccionados 3 y 9 quedaron a la deriva. Seguramente los 9 pensaban y decían: ¿qué características tienen ellos que yo no tenga para no haber sido seleccionado? Y los 3 decían: ¿qué características tenemos que fuimos seleccionados y los otros 9 no fueron? Pero los seleccionados tuvieron un gran privilegio: acompañar a Jesús, que los llevó aparte a un monte alto. Ya eso es incómodo porque tuvieron que subir una montaña y seguramente los discípulos en el camino, los 3 seleccionados, pensaron: mejor hubieran elegido a los otros y no a nosotros, porque en realidad subir una montaña no es nada gracioso y agradable. Pero lograron subir siguiendo a Jesús, y cuando llegaron a la cima, Jesús se transfiguró, cambió su apariencia y se mostró delante de esos 3 discípulos como Dios. Y apareció Moisés y Elías hablando con él. Moisés fue el personaje del Antiguo Testamento que murió, pero el Señor lo resucitó. Por lo tanto, Moisés estaba entronizado en el cielo y es enviado del cielo para fortalecer a Jesús para que pudiera morir en la cruz del Calvario y no rendirse frente a este evento. Luego aparece Elías, que también sabía lo que era estar solo frente a un pueblo que estaba descarriado y enfrentando a 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Sumado eran 850 contra los cuales se enfrentó el profeta Elías. Pero en el nombre de Dios él venció. Ahora, estos discípulos con esta transfiguración de Jesús fueron fortalecidos, inspirados, motivados, bendecidos. Usted puede leer todo el relato. Pero luego la palabra de Dios, cuando continúa mencionando sobre esta actividad, en el versículo 14, cuando ya terminó la transfiguración y comenzaron a bajar, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Pregunta: ¿a qué discípulos lo trajeron? A los 9, porque Jesús venía bajando con Pedro, Jacobo y Juan. Por lo tanto, este papá trajo a su hijo enfermo a los 9 discípulos que quedaron. Pero ellos no le han podido sanar. Debe quedar claro que el Señor le había dado autoridad a los 12 discípulos para expulsar demonios, para sanar personas, pero ahora no lo pudieron hacer. Respondiendo Jesús, que llegó ahora bajando de la montaña con los 3, le dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora.
Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Los discípulos estaban habilitados para hacer ese milagro. Pero luego Jesús dijo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y la mayoría de los comentadores, y que tendrán su derecho a comentarlo así, pero yo quiero que usted tenga en cuenta lo siguiente. Los 3 discípulos felices fueron con Jesús y finalmente tuvieron el privilegio de ver la transfiguración. Los 9 discípulos que quedaron no quedaron felices porque no fueron elegidos. Es decir, quedaron enojados porque su maestro los consideraba como inferiores a los 3. Entonces, ese espíritu de celos, de incomodidad, hizo que se desconectaran de la fuente de energía para realizar milagros. Porque los milagros no eran inherentes en los discípulos. Era Dios obrando a través de los discípulos. Pero cuando esos discípulos, molestos, celosos, porque no fueron, entre comillas, elegidos, entonces perdieron la relación con aquel que le daba el poder para realizar milagros. Entonces, cuando este papá viene con su hijo endemoniado, ellos no pueden sanarlo. ¿Pero por qué no pueden sanarlo? No pueden sanarlo porque ellos se habían desconectado de la fuente de poder, que es Dios. ¿Y por qué se habían desconectado? Por los celos. Estaban enojados con los 3. Estaban enojados con Jesús porque no los había elegidos. Ni siquiera sabían para qué, pero no habían sido elegidos. Hermanos queridos, y entonces cuando Jesús dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno, no se refiere al género, según mi visión, no se refiere al género del demonio. Se refiere al enajenamiento, al celo, a la incomodidad generada por los 9 discípulos que los llevó a perder su relación estrecha con la fuente de poder que es el Señor. Este género, ese género de celos, ese género de ser el primero, ese género de ser yo el que deba estar ahí y no tú, ni él, ni ella. Ese género, dice Jesús, no sale sino con oración y ayuno. Es decir, si ustedes, mis queridos discípulos, hubiesen pedido perdón por sus celos, por la incomodidad de no haber sido elegidos, entonces yo los habría usado. Pero como ustedes prefirieron la diferencia, el celo, la incomodidad antes que la relación con Dios, entonces ahora no tienen el poder para realizar el milagro. Ahora yo pregunto a usted que está ahí, acompañándome al otro lado de la pantalla, ¿qué está ocurriendo en su vida? ¿Qué está ocurriendo en mi vida? Que yo estoy permitiendo que esa incomodidad que tengo con el pastor, que tengo con el hermano A, el hermano B, la hermana C, la hermana D, yo estoy prefiriendo argumentar y alimentar esa incomodidad que tengo con él y con ella, o con ellos, que sencillamente ese espíritu me está restando el privilegio de tener comunión con Dios, que es la fuente de poder. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es una sola. Yo debo ir a la fuente de poder,
y decirle que me dé la capacidad de perdonar a esa persona con quien tengo diferencias. Y si esa persona ha sido nominada para un cargo, esa persona ha sido seleccionada para algo y no fui yo, amén, gloria a Dios. Pero nosotros todos somos servidores, aquí no hay nadie mejor, no hay nadie peor. Y cuando hay multitud, alguien tiene que ser elegido. Y no necesariamente tiene que ser usted o yo. Por lo tanto, no permitamos que los celos interrumpan nuestra relación con Dios. Demos la oportunidad a las personas de que puedan desarrollarse, lograr objetivos, metas o ser nominados por nuestros dirigentes, por nuestros pastores para una determinada misión y no imponer nuestro criterio que finalmente a veces nos lleva a perder nuestra intimidad y relación con Dios. ¿Por qué hay tan poco poder? Porque a veces vivimos concentrados en el prójimo y no en Dios. ¿Qué necesito yo entonces? Concentrarme en Dios. No romper esa relación con Dios. Y en la medida en que yo estoy bien relacionado con Dios, los frutos con mi prójimo van a ser basados en el amor de Dios. Por lo tanto, no existirá celo si mi prójimo progresa, no existirá celo si mi prójimo es nominado y yo no. No existirá celo si mi prójimo, ¿cierto?, logra más metas que yo, porque sencillamente yo voy a ser feliz de que mi prójimo esté alcanzando alturas mayores que este servidor. Que Dios nos bendiga para que nosotros no tengamos celos, no peleemos con nuestros semejantes, porque esa pelea a veces nos lleva a desconectarnos de la fuente de poder. Y si no hay poder, entonces no podemos glorificar el nombre de Dios con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Que el Señor nos bendiga para que respetemos a nuestros prójimos y nada nos impida estar conectados con el Dios que decimos amar y servir. Que el Señor sea con usted.